Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es voz ni moderna. Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 711, con más de 15 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Y justamente esta semana resaltamos el gran paro nacional de 24 horas del magisterio colombiano y la movilización que se realizó en Bogotá con la presencia de miles y miles de docentes provenientes de diferentes partes del país, incluyendo el Cauca, de los municipios de Cundinamarca, algunos de Boyacá y por supuesto de Bogotá. Esta movilización se desarrolló por la defensa de la educación pública estatal, por la implementación del nuevo modelo de salud y por la defensa del derecho a la asociación, a la movilización y a la protesta. Dentro de esta gran movilización se hizo un llamado urgente para que la fiduprevisora no dilate más el acuerdo 03 del nuevo modelo y respete el derecho a una salud digna para el magisterio colombiano y sus familias. Igualmente queremos esta semana resaltar la contundente votación de más de 2.700.000 votos que respaldaron al pacto histórico en una elección de consulta partidista. Iván Cepeda será precandidato presidencial y Carolina Corcho encabezará la lista al Senado. Y bueno, en el marco del Día Mundial de las Ciudades 2025, los pasados 31 y 31 de octubre, paradójicamente la ciudad de Bogotá estuvo sumida en un completo caos, producto de una alcaldía de galán incapaz de resolver los problemas urgentes de la gente. Así, Bogotá, con sus múltiples atractivos y cultura, queda en una profunda contradicción ante una realidad de múltiples problemas en un escenario de una ciudad en permanente disputa con la voracidad de las privatizaciones y la contratación. Así que Bogotá está muy lejos del ideal de ofrecer una vida digna, sostenible y centrada en las personas. Y es que en Bogotá
falta participación de la gente en la definición de la política social, los derechos sociales y de equidad, porque aumentaron sus problemas. Aumentó la pobreza, el déficit en la vivienda, la inseguridad, el caos en la movilidad, las basuras y otros problemas más causados por la poca gestión social de la administración distrital que privilegia a los empresarios y no a la gente. Así que es urgente la defensa y la recuperación de lo público como un elemento clave para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades para su gente. De flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas. Y en el día de hoy, acompañados por el gran poeta, cantautor Silvio Rodríguez y su canción Alas de Colibrí, y simboliza la capacidad del individuo para resistir y buscar la libertad, incluso en circunstancias adversas. Por el levante, por el poniente. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Hoy me propongo fundar un partido de sueños. Y en el informe distrital tenemos en Voz Educadora a la compañera Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical. Bienvenida, compañera Ana María. Enfermos, gordos sin amor. Un fraternal saludo al Magisterio de Bogotá, a sus alrededores y a la mesa de trabajo de Voz Educadora. El paro nacional del Magisterio del pasado 30 de octubre visibilizó aún con más fuerza la crisis del sistema de salud del Magisterio por cuenta de la deficiente gestión de la fiduprevisora y el FOMAC, donde los derechos de los maestros y maestras de la atención o medicamentos y por supuesto la prioridad del negocio sobre la vida. Desde las aulas y las calles, los y las docentes exigimos la materialización de nuestro modelo de salud garantista y digno, tal como se contempla en el Acuerdo 003 del FOMAC. De igual forma, nos movilizamos con fuerza y beligerancia, exigiendo la erradicación de la ley orgánica para la reglamentación del Sistema General de Participaciones, garantizando los recursos suficientes y necesarios para el cierre a las 7 brechas estructurales de la educación. Nos movilizamos también por el respeto de la soberanía y la autodeterminación de parte de los Estados Unidos, cuyo presidente ataca de manera sistemática nuestro proyecto de país en cabeza de Gustavo Petro. No permitiremos más injerencias. Esto directamente se relaciona con el momento que atraviesa el país, en medio de una disputa histórica. De allí que la consulta interna del pacto histórico, con más de 2.700.000 votos, mostró ser la fuerza de un pueblo que no se rinde ante la desinformación ni el sabotaje institucional. La elección de Iván Cepeda como candidato presidencial encarna la posibilidad de continuidad del proyecto popular, enfrentando los poderes que buscan reinstaurar la dependencia y la desigualdad. En medio de amenazas imperialistas encabezadas por Donald Trump, la respuesta fue la movilización democrática y soberana del pueblo colombiano. Hoy, la defensa de la vida, la educación y la soberanía nacional exige más unidad, conciencia y organización popular frente al fascismo, el autoritarismo y la entrega neoliberal. Principios que a plenitud encabeza la administración de Carlos Fernando Galán, pues desconoce los acuerdos firmados con la ADE en el 2024,
e impone la reposición de días de movilización fuera de la jornada laboral y vulnerando la autonomía institucional. Esto se suma, por supuesto, al ataque estructural a la educación pública como un derecho al servicio del pueblo. Con su discurso de aparente diálogo, pero con prácticas abiertamente autoritarias, el gobierno distrital incumple sus compromisos con el magisterio y la educación pública. Estas medidas atentan contra la libertad sindical y el derecho a la protesta. Pilares conquistados con años de lucha. Los y las docentes de Bogotá no aceptamos la imposición ni el silencio. Exigimos respeto a la jornada laboral, a la autonomía escolar y al acuerdo entre la Secretaría de Educación y la ADE. Defender estos derechos es defender la dignidad, la democracia y la escuela pública del distrito. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas al alcalde Galán y su secretaria de Educación, quienes rompen los acuerdos con la ADE y cambian calendario académico para someter a los profes y torpedear el movimiento sindical. Ay, quieren a la gente arrodillada, pero los maestros le hicieron pistola. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas a la alcaldía bogotana, que provoca a los motociclistas determinando restricciones para el uso de su medio de transporte. Ay, las decisiones patronalistas de esta alcaldía. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la administración distrital por los despidos masivos y arbitrarios de más de 400 trabajadores del aseo en la empresa de aguas Bogotá. La pretensión de este alcalducho es acabar con la empresa pública. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la alcaldía de Medellín, que pretende acabar con el Festival Internacional de Poesía, asfixiándolo económicamente o apoderándose de su autoría. La poesía y la cultura resisten. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al bombardeo del gobierno trumpista a las embarcaciones en el Caribe colombiano. Nada que ver con que esas embarcaciones son grandes transportadoras de droga. Y esa es la disculpa para intrometerse en la soberanía latinoamericana. Trump, go home. Pullas. ¡Vivas! Vivas. Recontra vivas a la masiva respuesta de los maestros colombianos a la convocatoria de paro nacional por la salud convocado por FECODE. A pesar del constreñimiento de la alcaldía bogotana, los maestros siempre en pie de lucha. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la revocatoria del mandato a Carlos Fernando Galán. Ni Bogotá ni su gente se merecen un alcalde tan despectivo, holgazán, clientelista e indiferente. Revocatoria ya. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la Bolsa de Colombia, que logra récord histórico en 10 años. El mercado accionario en su mejor momento. Y todo gracias al gobierno del cambio. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas a los 2.8 millones de votantes que participaron el pasado domingo en la consulta del Pacto Histórico. A pesar de los obstáculos puestos por el CNE, la votación fue un éxito. Vamos, gente carajo, a continuar con las reformas del cambio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la lucha del presidente Gustavo Petro por la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Construir justicia social en democracia sin interferencia extranjera. ¡Vivas!
Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Solo el pueblo salva al pueblo. Antonio Machado, 1937. La soberanía nacional en Colombia, amenazada de manera directa por el imperio norteamericano en cabeza de Donald Trump, ha tenido un proceso sistemático de hechos que se configuran como la estrategia para destruir los procesos democráticos, alternativos, progresistas y de izquierda que avanzan y se materializan en los países que históricamente han sido colonia, patio trasero del imperialismo. Se impone a través del nacionalismo, las armas, la fuerza, la difamación, las mentiras, el bloqueo, marcando un accionar fascista. Le incomoda a la ultraderecha de Colombia y el mundo la profundización de políticas que reconocen los derechos del pueblo, políticas avanzadas hacia la paz con justicia social que impacten sus ganancias, las ganancias del capital, su poder hegemónico y su declive en un mundo que ya no es unipolar. El tratamiento inhumano a los colombianos inmigrantes, la desertificación de Colombia, el retiro de la visa al presidente Petro y su gabinete, la inclusión del presidente, su familia y el gabinete en la lista Clinton, evidencian la amenaza de un ataque directo, una intromisión en la soberanía nacional y la autodeterminación de Colombia. Se une a este ataque sistemático los fallos del Consejo Nacional Electoral contra el pacto histórico, fallos que no son en derecho, son políticos. Se une a esta arremetida el papel de la Registraduría Nacional. Recorta al mínimo las mesas y puestos de votación en la consulta del pacto histórico. Movió las mesas del campo a la ciudad, impidiendo el voto de los campesinos y campesinas. 200.000 votos nulos por ausencia de preparación del proceso y el manejo de los E14. Es decir, todo el ataque sistemático, claro, para arrebatar al pueblo lo que con poder popular, movilización y lucha ha conseguido. Por eso valoramos 2.800.000 votos del pacto histórico, muestran la fuerza, la conciencia de clase, el poder popular. La soberanía nacional se respeta. El pacto histórico es hoy la primera fuerza política del país. Vamos por un Congreso alternativo, vamos por el segundo tiempo para Colombia con nuestro proyecto político de cambio. Por eso llamamos a todo el movimiento social, el movimiento popular, sindical, indígena, a preparar la movilización por nuestra soberanía nacional. No pasará el imperialismo norteamericano. Y queremos agradecer altamente los 35.218 votos por una maestra que levanta su voz por la educación pública estatal, por el magisterio colombiano y sus derechos, que levanta su voz por el pueblo. Vamos ahora en la lista del pacto histórico y el 8 de marzo del 2026, con todo su apoyo, llegaremos al Senado de la República porque la escuela es territorio de paz. Venga esa mano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Continúan las trabas a la aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Los senadores del Centro Democrático, del Partido Conservador y los cristianos. En el Consejo de Bogotá se denunció que desde el mes de enero no funcionan los hornos crematorios de los cementerios distritales y hace un año no hay operador. Fue demandada la elección como magistrado de la Corte Constitucional de Carlos Camargo, ex defensor del pueblo, por conflicto de intereses, dado que 10 magistrados y 11 senadores que lo eligieron recibieron nombramientos de familiares en la Defensoría del Pueblo. Congresistas de los Estados Unidos han señalado que el presidente Trump ha armado todo un montaje para justificar bombardeos. Quiere hacer en Latinoamérica lo mismo que en Gaza. El Ministerio de Defensa presentó informe en el cual afirma que este gobierno ha incautado más de 6.500 toneladas de cocaína. En el último año han crecido las exportaciones de café a Europa.
Voz educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y atención compañeros y compañeras pensionadas. En el día de hoy en Voz Educadora tenemos la visita del compañero Jorge Laverde, presidente de la Asociación Nacional de Docentes Pensionados, ANEP, y nos quiere hacer la invitación para que asistamos a la primera feria del educador pensionado que se desarrollará en el auditorio de Codema el próximo 6 de noviembre. Así que le damos la bienvenida en Voz Educadora al compañero Jorge para que nos comente sobre este importante evento para los y las docentes pensionadas. Bienvenido. Muy buenos días a Carlos y a los demás compañeros del programa La Voz Educadora y a los maestros, lógicamente, que nos están escuchando en este programa. Les queremos hacer una invitación a nombre de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Vamos a realizar el próximo jueves 6 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el auditorio Estela Forero de Codema una feria, la primer feria del educador pensionado, que tiene como objetivo mostrar los servicios que nos prestan todas nuestras entidades, incluida nuestra asociación, a los educadores pensionados como Codema, Canapro, las otras cooperativas, las entidades médicas, nuestra Confederación de Pensionados, la ADE y otras organizaciones que durante el día van a estar mostrando sus servicios y cómo acceder a ellos. También realizaremos algunas actividades de carácter cultural, artístico y además nuestras entidades de servicio médico, Servinet y Servisalud, harán un examen médico a los asistentes, a quienes quieran, para que pues allí también les hagan algunas recomendaciones de carácter médico, y esperamos que ustedes nos acompañen y ojalá también los que no son afiliados a la ANEP, que son pensionados, los invitamos a que allí también se acerquen y llenen el formulario de afiliación y fortalezcamos esta asociación que está luchando en beneficio de los educadores pensionados en sus principales reivindicaciones. Entonces lo esperamos, nuevamente lo repito, el próximo 6 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el auditorio Estela Forero de la cooperativa Codema. Muy buen día para todos. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial, por una calle descascarada. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, quien hace sus comentarios sobre la importancia histórica de la capacidad argumentativa y discursiva de nuestro presidente Gustavo Petro. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestros, maestras y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse Gustavo Petro, el paladín latinoamericano. Desde los tiempos del presidente Guillermo Valencia no se escuchaban discursos plenos de metáforas y otras elegantes figuras del idioma como los de Gustavo Petro. Es un lenguaje de gran elegancia y sorprendente retórica conceptual. Sus intervenciones en las manifestaciones o en recintos como los de la ONU se caracterizan por la claridad y contundencia de sus argumentos. Por esa razón, sus críticos y adversarios se ven obligados a inventarse infundios y calumnias como armas para atacarlo. Hasta ahora, utilizando el lenguaje sacro, sus enemigos no han podido ni romperlo ni mancharlo, y mucho menos silenciarlos. En estos momentos, como expresión de su decadencia, los electores estadounidenses han elegido un desquiciado en calidad de presidente, Donald Trump, quien ha adoptado como fijación maniática atacar al mandatario colombiano Gustavo Petro. Pero sucede que este es un paladín político de vida inmaculada, valiente. Además, ha hecho de su vida un fortín para desarrollar
accione en defensa de su pueblo y de todos los latinoamericanos. Como ha dicho en uno de sus discursos, he luchado para evitar que el pueblo sea tratado como rebaño. A lo largo de la historia de Colombia, nunca antes un presidente había hecho tanto esfuerzo para rescatar a la población excluida, depauperizada por los gobiernos oligárquicos que han gobernado el país. Tampoco ningún gobierno de nuestro país ha defendido tan valientemente la soberanía nacional y la dignidad de la República. Gustavo Petro ha gobernado con tanta eficacia que creó las condiciones propicias para que Iván Cepeda pueda continuar la política democratizadora que inició el petrismo, como lo llama la prensa corporativa. Hasta el próximo domingo. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Desaparecidos. Rechazamos la manera dictatorial en la que el alcalde Galán y su Secretaría de Educación siguen persiguiendo y amenazando al magisterio colombiano, negándole su posibilidad a ejercer el derecho a la movilización y a la protesta. Bien apretada. Y continúa el proceso de unidad popular en la ciudad de Bogotá con las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares en contra de las políticas de Galán que sumían la ciudad en una crisis en el agua, en la salud, en la seguridad, en la movilidad, el medio ambiente y en otros temas más. Hoy voy a hacer Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Voz Educadora. Mañana ni Juan Guete ni Juan Voz Educadora, un Juan Guachin, Ramón Otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.